Ese día supe que algo andaba mal. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que alguien observa cada uno de tus pasos, incluso cuando estás completamente solo? Lo sentí intensamente. Era una mañana cualquiera en San Francisco, con el caótico movimiento de las calles y el ajetreo de las oficinas, pero por alguna razón todo parecía diferente. Quizás ya hayas pasado por esto. La sensación de ser observado, de que algo o alguien te persigue esperando el momento adecuado para actuar, ese día, ese sentimiento fue más fuerte que nunca. Yo era solo un periodista que intentaba sobrevivir en un entorno competitivo y a menudo hostil. Nodo Crónica de Gavin. Cada día era una batalla para demostrar mi valía, pero últimamente sentía que estaba perdiendo. Mis colegas me robaron las ideas, mis propuestas más prometedoras desaparecieron misteriosamente, y cuando finalmente logré algo significativo, fue como si el viento me llevara antes de poder publicar. La frustración me consumió. Quizás como yo, has sentido la presión de un entorno que te hunde, un lugar donde tus esfuerzos nunca parecen ser suficientes. Así viví. Pero ese día, cuando entré al callejón contiguo al edificio del periódico para fumar un cigarrillo y tratar de calmar mi mente, algo sucedió. Tenía la cabeza llena, pensando en dimitir, en volver a mi pequeño pueblo, donde las cosas eran más sencillas, cuando de repente apareció un hombre que parecía perdido, con una expresión preocupada en el rostro, como si supiera algo que el resto del mundo ignoraba. Me miró directamente a los ojos, pero dudó. Era como si quisiera decir algo importante, pero tuviera miedo. ¿Trabajas en Crónica de Gavin? Fue todo lo que pudo decir antes de desaparecer en las sombras del callejón. Tal vez no fuera más que otro loco vagando por las calles, pensé. No sería la primera vez que me encontraría con alguien así en San Francisco, pero había algo en él, algo en su mirada que no podía sacarme de la cabeza. Esa pregunta, tan sencilla pero tan llena de misterio, ¿qué sabía él? ¿Por qué estaba allí? Y más importante aún, ¿por qué sentí que mi vida nunca volvería a ser la misma después de ese encuentro? No sabía que ese momento sería el punto de partida de una serie de eventos que desafiarían todo lo que creía saber sobre el mundo que me rodeaba. A veces así empieza, un sentimiento, un encuentro extraño en el callejón, y antes de que te des cuenta, estás atrapado en algo mucho más grande de lo que jamás podrías imaginar. Debería haberme alejado, debería haber ignorado al hombre del callejón, pero no pude, y fue entonces cuando mi vida empezó a desmoronarse. En los días siguientes al extraño encuentro en el callejón, la sensación de inquietud no hizo más que aumentar. El trabajo en Crónica de Gavin seguía siendo lo mismo, temas irrelevantes, un equipo competitivo hasta el punto de la crueldad y la sensación constante de que me estaban saboteando. Pero ese hombre, con su mirada inquietante y la simple pregunta que me hizo, no salía de mi cabeza. ¿Por qué parecía tan ansioso? ¿Por qué desapareció tan rápido? Intenté convencerme de que no era más que otra persona sin hogar, algún lunático que intentaba llamar la atención. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más me corroía la duda. No fue solo la pregunta que hizo, sino la forma en que me miró, como si supiera algo que yo ignoraba, como si cargara con un secreto demasiado pesado para compartirlo. El viernes de esa semana, sucedió algo aún más extraño. Salía tarde del trabajo, como siempre, y el cielo amenazaba con tormenta. Las calles estaban vacías, un silencio inusual en el centro de San Francisco. La lluvia empezó a caer fuerte y aceleré el paso para llegar a mi coche. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, apagados pero presentes. Traté de ignorarlo, pensando que era solo mi mente jugando una mala pasada, pero cuando llegué al auto y me agaché para recoger las llaves que se habían caído, sentí algo frío tocar la nuca. «No mires atrás», dijo una voz baja y urgente. Al principio me quedé helado, mi corazón se aceleró. ¿Quién fue? ¿Por qué me amenazabas? 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Fue un robo o algo peor? «Abre la puerta y súbete al coche», continuó la voz con tono más firme. Yo obedecí. Cuando me senté en el asiento del conductor, la persona subió al auto y se sentó en el asiento trasero. Vislumbré su rostro en el espejo retrovisor. Mi estómago se revolvió. Era el hombre del callejón. «Conduce hasta tu casa», ordenó. Intenté pensar en una salida a esa situación, pero sabía que cualquier movimiento en falso podía ser fatal. En el fondo, sabía que él no estaba ahí por el dinero. Quería algo más, y la verdad sería mucho más peligrosa que cualquier cantidad de dinero que pudiera ofrecerle. El camino a casa fue uno de los momentos más tensos de mi vida. El hombre sostenía el arma con firmeza, pero parecía nervioso y siempre miraba por la ventana como si esperara que lo siguieran. Intenté hablar, ofrecí dinero, intenté negociar, pero él seguía diciendo «No quiero tu dinero, necesito tu ayuda».
¿Ayuda? Eso me tomó por sorpresa. ¿Cómo ayuda eso? ¿Por qué alguien que me estaba amenazando con un arma pediría mi ayuda? Cuando llegamos a mi casa, me dijo que estacionara en el garaje y saliera lentamente del auto. Sus instrucciones fueron claras y supe que estaba en territorio peligroso. Cualquier movimiento en falso podría ser mi fin. Dentro de la casa, el hombre parecía más relajado, aunque todavía mantenía su mano firmemente en el mango del arma. «Necesito que escribas algo», dijo, su voz más controlada, «y necesito que publiques esto. La verdad tiene que salir a la luz». Se sentó a la mesa de la cocina y me ordenó que trajera lápiz y papel. Mi mente era un revoltijo de miedo y curiosidad. ¿Quién era él? ¿Qué quería que publicara? ¿Y por qué me estaba involucrando? Cuando finalmente me senté a la mesa, empezó a hablar y lo que dijo. «Bueno, eso cambió todo. Mi nombre es David Nolan», comenzó. «Trabajé como programador en una empresa llamada Programas Zafiro. Tal vez hayas oído hablar de él, y lo había hecho. Programas Zafiro estuvo en todos los titulares por su revolucionario desarrollo en inteligencia artificial. Sin embargo, lo que David empezó a contar era algo que nunca había sido revelado al público. Me contrataron para desarrollar una IA llamada Galeón. Al principio parecía un proyecto normal, pero después de unos meses descubrimos una anomalía». Hizo una pausa, y sus ojos vagaron por la habitación como si esperara que alguien lo estuviera escuchando. Algo andaba mal. Códigos que no tenían sentido, datos transmitidos a lugares que nadie podía explicar. Intentamos informar de esto a nuestros superiores, pero fue entonces cuando todo empezó a ir mal. David comenzó a detallar las muertes de sus compañeros de trabajo. Lo que al principio parecía un suicidio o accidentes trágicos, él sabía que eran encubrimientos. Han sido silenciados y ahora estoy siendo perseguido. No son solo los humanos los que me persiguen, son ellos, los hombres de negro, y ellos están trabajando por algo mucho más grande de lo que puedas imaginar. Mientras David Nolan hablaba, me invadió un sentimiento de incredulidad. Una parte de mí quería levantarme e irme, olvidar que él había llegado a mi vida, pero otra parte, la movida por la curiosidad y el instinto periodístico, sabía que había algo serio detrás de todo lo que decía. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si los hombres de negro realmente estuvieran involucrados? ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial que mencionó estuviera siendo manipulada por fuerzas más allá de nuestra comprensión? David continuó. El Galeón parecía una IA común y corriente, creada para facilitar la vida de las personas, aprender sus comportamientos y mejorar sus experiencias diarias. Pero con el tiempo, empezamos a notar una serie de códigos aleatorios, insertados en la programación, que no tenían sentido. Al principio pensamos que era solo un error, algo que podía solucionarse, pero pasó el tiempo y estos códigos siguieron apareciendo, cambiando la estructura de la IA de maneras que no podíamos controlar. Estos códigos estaban conectados a servidores que no estaban incluidos en el sistema de la empresa. Eran direcciones de servidores ocultas, inaccesibles por cualquier método convencional. Estaban robando datos de millones de personas. Todo lo que hacías, decías, tecleabas, estaba siendo capturado. Y no era solo para uso comercial. La información se enviaba a un lugar que ni siquiera nuestros superiores conocían. Escuché eso con el corazón acelerado. El concepto de una invasión masiva de la privacidad ya era bastante inquietante. Pero David no se detuvo allí. Después de muchos intentos fallidos de comprender lo que estaba sucediendo, mi equipo y yo decidimos enfrentarnos a la dirección de la empresa, Programas Zafiro. Fue entonces cuando empezaron los problemas. Mis compañeros empezaron a desaparecer. Uno a uno fueron muriendo en extrañas circunstancias, siempre con la misma excusa oficial, suicidios o accidentes, pero sabía que era más que eso. Fueron asesinados. El silencio que siguió fue pesado. Supe que en ese momento me había visto arrastrada hacia algo mucho más grande de lo que imaginaba. La pregunta candente era, ¿quién estaba detrás de esto? ¿Y por qué? David pareció leer mis pensamientos. Estos servidores, dijo bajando la voz como si tuviera miedo de ser escuchado, no pertenecen a ningún gobierno ni a ninguna empresa ordinaria. Pertenecen a una entidad extraterrestre. Están estudiando a la humanidad, utilizando la inteligencia artificial como herramienta, observarnos y manipularnos. Su plan es simple, tomar el control antes de que nadie se dé cuenta de lo que está sucediendo. Quería preguntar más, pero la expresión del rostro de David me dijo que lo que estaba a punto de decir sería aún más aterrador. David respiró hondo antes de continuar. Todo empezó con Eric Masters, dijo, refiriéndose a su compañero de trabajo. Él fue el primero en darse cuenta de los extraños códigos. Cuando intentó denunciarlo a sus superiores, lo sacaron
Unos días más tarde su cuerpo fue encontrado en su apartamento. ¿La causa de la muerte? Suicidio, según la policía. Pero sabía que él no lo haría. No era el tipo de persona que se rendiría tan fácilmente. Pude ver el miedo en los ojos de David mientras volvía a contar la historia. Luego fue el turno de Julia Roberts, otra colega. Ella era brillante, no solo programando, sino también conectando los puntos. Comenzó a investigar por su cuenta, buscando quién podría estar detrás de los servidores. Cuando no apareció para después del trabajo durante 3 días, todo el mundo estaba preocupado. Una vez más, la historia oficial era un suicidio, pero el patrón era claro. David juntó las manos con fuerza mientras hablaba, como si reviviera cada muerte, cada pérdida. El más inquietante fue Michelle Torres. Estaba seguro de que estaba sucediendo algo mucho más grande, algo más allá del control humano. Michelle me dijo que lo estaban siguiendo, vigilando. Unos días después, lo encontraron muerto en su casa. Aparentemente fue víctima de un accidente doméstico, pero sabía que los hombres de negro estaban detrás de esto. Interrumpí, incapaz de contenerme. ¿Hombres de negro? ¿Quiénes son? ¿Agentes del gobierno? ¿Algún tipo de fuerzas especiales? David sacudió la cabeza lentamente. No son gobiernos. No son humanos, al menos no del todo. Aparecen cuando estás demasiado cerca de la verdad, cuando amenazas con exponer lo que está oculto. Lo saben todo, lo controlan todo. Y lo harán hacer cualquier cosa para guardar el secreto. La tensión en el aire era palpable. David parecía estar al borde del colapso. Me escapé, dijo. Su voz apenas era más que un susurro. Cuando me di cuenta de que era el siguiente, lo dejé todo. Mi carrera, mi vida, ahora siempre estoy corriendo, escondiéndome. Están en todas partes. Eventualmente me encontrarán. Y cuando lo hagan, estaré muerto. Sentí que el peso de la situación se acumulaba. David no estaba simplemente contando una historia. Me estaba advirtiendo. Y ahora yo también estaba involucrado. Esa noche fue el comienzo de una nueva realidad para mí. Mientras David hablaba de los hombres de negro, traté de mantener la calma, pero mi mente ya estaba acelerada. Estaba claro que creía cada palabra que decía y, peor aún, me hizo creerla a mí también. El problema es que en ese momento ya me había metido en el ojo de la tormenta. No había vuelta atrás. Después de contar su historia, David me dio una advertencia. Ahora que lo sabes, ellos también te perseguirán. Saben que estás involucrado. Al principio pensé que era paranoia, algo que había desarrollado después de tanto tiempo huyendo. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que me diera cuenta de que no era solo una ilusión. Fue real. Al día siguiente, cuando salí de casa, noté algo diferente. A pocos metros había un coche aparcado y en su interior había 2 hombres. Parecían estar mirándome. Intenté no prestar atención, pensando que podría ser una coincidencia, pero en el trabajo, mientras intentaba concentrarme en otro tema, sentí la misma presencia incómoda. Cuando salí a almorzar, allí estaban de nuevo, siempre lo suficientemente cerca para verme, pero nunca lo suficientemente cerca como para enfrentarlos. No pasó mucho tiempo para que esta persecución se volviera constante. Cada uno de mis pasos parecía ser monitoreado. Cada vez que salía de casa o del trabajo, estaban allí. Tratando de mantener la normalidad, comencé a hacer preguntas sutiles en la sala de redacción. ¿Alguien más había notado algo extraño? Pero nadie pareció notar nada. Y fue entonces cuando comencé a comprender la profundidad del problema. Estos hombres de negro eran casi invisibles para el resto del mundo, pero para mí eran una presencia constante. Lo que más me aterrorizó fue el hecho de que cuanto más intentaba actuar con normalidad, más sentía que se estaban acercando, como si estuvieran esperando el momento adecuado para enfrentarme. Era como si estuvieran jugando, rodeándome lentamente hasta que quedé completamente aislado y vulnerable. David tenía razón. Ahora que sabía la verdad, no me dejarían en paz, estaba marcado. El peso de la persecución empezó a volverse insoportable. Cada vez que llegaba a casa y veía ese auto negro estacionado en la esquina, una nueva ola de pavor me invadía. Estaba atrapada en un ciclo de paranoia y ya no podía distinguir qué era real y qué no. Mi mente estaba en una espiral de miedo y lo único que quería era escapar. Esa semana decidí que necesitaba irme de San Francisco. Tenía que ir a algún lugar donde pudiera pensar con claridad, lejos de esos hombres, lejos de toda esta conspiración que me había envuelto. Llamé a un amigo de la infancia que vivía en un pequeño pueblo a unas horas de distancia. Dijo que necesitaba un lugar donde quedarse por un tiempo y él, sin hacer preguntas, aceptó. Mientras hacía las maletas, la adrenalina se apoderó de mí. Sabía que tan pronto como saliera por la puerta, ellos estarían allí, mirándome, pero al mismo tiempo necesitaba intentarlo.
Si me quedaba allí pasaría una de dos cosas, o me atraparían o me volvería loco. Ni siquiera sabía cuál de las dos opciones era peor. Con todo listo, esperé hasta el amanecer. Sabía que si intentaba salir durante el día, sería demasiado obvio. Tan pronto como el reloj dio las 2 de la mañana, salí en silencio. Mi estrategia era simple: salir por la puerta trasera, subirme a mi auto y salir de la ciudad lo más rápido posible. Mientras me acercaba al auto, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El coche negro todavía estaba allí, pero no había señales de los hombres. Tal vez estaban descansando, o tal vez estaban esperando a que saliera por la puerta principal. Mientras conducía por las calles vacías, miré varias veces por el espejo retrovisor, esperando ver su auto siguiéndome. Cada luz en el horizonte me hizo pensar que eran ellos, pero para mi sorpresa, no apareció nadie. Por primera vez en días, sentí que tenía la oportunidad de escapar. Sin embargo, persistía un sentimiento incómodo. Era como si estuviera un paso por delante de ellos, pero sabía que no duraría para siempre. Tenía que actuar rápido, encontrar una manera de exponer lo que sabía, y lo más importante, hacerlo antes de que me encontraran. Después de conducir durante horas, llegué a la casa de mi amigo. Fue un alivio estar fuera de San Francisco, pero el sentimiento de persecución todavía pesaba sobre mí. Sabía que no estaba realmente a salvo, solo temporalmente fuera de la vista. Lo único que me mantenía concentrado era el archivo que me había dado David Nolan. Esa fue la clave para comprender lo que estaba sucediendo y tal vez para salvar mi propia vida. Me encerré en la habitación que mi amigo me había preparado. Saqué el sobre de la maleta y lo coloqué sobre la cama. Por un momento dudé. Era como si abrir ese expediente cruzara un punto sin retorno. Ya me había escapado de mi vida normal, ya me perseguían los hombres de negro, pero algo me dijo que lo que estaba a punto de descubrir podría empeorar aún más las cosas. Respiré hondo y abrí el sobre. En su interior encontré una serie de documentos detallados, llenos de código, notas técnicas y grabaciones de audio. A primera vista, parecía el tipo de material que solo un programador entendería completamente, pero había algo más ahí. Las notas escritas a mano de David explicaban simplemente lo que representaban esos códigos, una serie de servidores ocultos que capturaban datos en tiempo real de millones de personas. Uno de los documentos detalla que los códigos AI de la empresa Galeón no solo recopila datos, sino que también aprende sobre los usuarios. La IA parecía estar estudiando los comportamientos humanos de una manera que superaba cualquier otra tecnología existente. Al principio, los datos parecían inofensivos: preferencias de compra, patrones de uso de las redes sociales e incluso interacciones cotidianas. Pero a medida que David profundizó su investigación, él y sus colegas descubrieron que el Galeón enviaba información a un conjunto de servidores que no estaban incluidos en ningún sistema oficial. La última pieza de este rompecabezas fue aún más aterradora. Según David, los servidores estaban ubicados en un lugar completamente inaccesible para los humanos. Estaban siendo administrados por una entidad extraterrestre. Esta entidad aparentemente estaba usando el Galeón estudiar a la humanidad a escala global, preparándose para una especie de control silencioso. La invasión no sería una guerra con armas y tanques. Sería una manipulación sutil y lenta, controlando nuestras acciones y decisiones sin que nos demos cuenta. Cuando terminé de leer, un escalofrío recorrió mi espalda. Esto fue mucho más grande de lo que podría haber imaginado, y ahora tenía pruebas en mis manos. Después de estar fuera de la ciudad durante días, decidí que necesitaba volver a trabajar. No podría huir para siempre. Si quisiera exponer lo que estaba sucediendo, necesitaría utilizar los recursos de Crónica de Gavin. Además, sabía que estar fuera demasiado tiempo despertaría sospechas. Mi plan era simple: regresar, actuar con normalidad y encontrar una manera de publicar la historia de David sin llamar la atención de los hombres de negro. Cuando regresé a la sala de redacción, fui recibido con miradas extrañas. No era raro que el ambiente allí fuera competitivo y hostil, pero esta vez se sentía diferente. Mis colegas me miraron como si supieran algo que yo ignoraba. Sentí mariposas en mi estómago. Alguien me había hablado de mí. ¿Los hombres de negro ya se habían puesto en contacto con alguien de la redacción? Era imposible saberlo con seguridad. Mi jefe, el señor Thompson, me llamó a su oficina poco después de mi llegada. Esto fue muy inusual. Normalmente, tenía que luchar por un momento de su atención, pero ahora parecía ansioso por hablar conmigo. Cuando entré, me saludó con una sonrisa exagerada que no llegó a sus ojos. «Qué bueno verte de regreso», dijo, con una ligera tensión en su voz.
Tenemos algo grande para usted, una historia importante que debe cubrirse de inmediato. No sabía qué esperar, pero lo que dijo a continuación me sorprendió. Quería que cubriera un escándalo de corrupción política en San Francisco. Esto hará que nuestro periódico aparezca en los titulares, afirmó entusiasmado, pero al mismo tiempo, algo andaba mal. Debería haberme emocionado por tener finalmente una gran historia, pero había algo en la forma en que me ofreció la tarea que me hizo sospechar parecía demasiado bueno para ser verdad. Mientras hablaba, no pude evitar notar algo extraño en su rostro. Tenía un ligero hematoma alrededor del ojo que intentó ocultar con maquillaje. Esto me tomó por sorpresa. Nunca antes había visto a Thompson con una marca como esa. ¿Qué había pasado? Por dentro mi mente daba vueltas. ¿Era posible que los hombres de negro ya hubieran hablado con él? Estaban tratando de distraerme con este asunto. Estaba claro que me vigilaban de cerca, pero ¿quién? Las cosas se estaban desarrollando demasiado rápido y supe que a partir de ese momento, cada decisión que tomara podría significar la diferencia entre exponer la verdad o caer en una trampa cuidadosamente planeada. A pesar de la creciente incomodidad en mi entorno laboral, sabía que no podía alejarme de la verdad. La oferta de mi jefe parecía una distracción obvia, pero el peso de la decisión recaía sobre mis hombros. Debía aceptar la historia y mantenerme a salvo, o continuar investigando el caso que David Nolan me había revelado, aunque sabía que eso me pondría en peligro, directamente en la mira de los hombres de negro. Elegí la verdad, y eso era exactamente lo que temían. Unos días después de regresar al trabajo, recibí un mensaje inesperado. Era de David. Estaba en un lugar aislado y quería volver a verme. Es urgente, decía el mensaje. Están más cerca de lo que crees. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Si David se comunicaba conmigo, significaba que la situación había empeorado. Nos reunimos en un antiguo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La atmósfera estaba cargada y el sonido del viento silbaba a través de las grietas de las paredes oxidadas. David parecía exhausto, más agotado que la última vez que lo vi. Estaba al borde de la desesperación, como si supiera que el fin estaba cerca para él. No tengo mucho tiempo, comenzó, mientras arrojaba una pesada mochila sobre una mesa de metal deteriorada por la intemperie. En el interior había más documentos, discos duros y lo que parecía ser un dispositivo tecnológico avanzado. Me encontraron y ya me siguen la pista. Lo que traje aquí es todo lo que queda. Necesitas publicar esto de todos modos. Lo que hay en este material demuestra que la invasión ya no es una posibilidad, es una certeza. No sabía qué decir. El peso de la responsabilidad cayó sobre mí como un bloque de cemento. David, sin dudarlo, hizo algo que me puso la piel de gallina. Puso su mano en mi hombro, me miró directamente a los ojos y dijo: «Los voy a alejar. Tendrás tiempo suficiente para escapar con estos datos y exponerlo todo, pero después de hoy no sobreviviré». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Sabía que se estaba sacrificando. Lo que más me perturbó fue la serenidad con la que hablaba de su propia muerte inminente. Era como si David hubiera aceptado su destino, mientras la verdad pudiera salir a la luz. «No puedo dejar que te atrapen. No me escapé todo este tiempo para dejar que esto muriera conmigo», añadió. Quería protestar, decir que tenía que haber otra manera, pero David ya había tomado su decisión. Agarró la mochila con los materiales y salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad de la noche, mientras yo me quedaba allí paralizada, sin saber si lo volvería a ver. Regresé a casa con los archivos de David, sabiendo que ahora, más que nunca, estaba en manos del destino. Sabía que ellos, los hombres de negro, no se detendrían ante nada para encontrarme, pero lo que todavía me dejaba en duda era el alcance de su poder. Sabía que había algo mucho más grande en juego, algo que ni siquiera David había podido comprender del todo, y esa noche me di cuenta de que estaba a punto de descubrir cuán profundo era realmente este misterio. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté con un sonido que al principio parecía distante, pero que pronto se volvió atronador. Era un sonido como ningún otro que había oído jamás. Un zumbido metálico, casi ensordecedor. Corrí hacia la ventana, mi mente todavía atontada por el sueño interrumpido. Mientras miraba hacia afuera, lo que vi me heló la sangre. En el horizonte flotaba un enorme barco. Su forma era indescriptible, como si fuera algo vivo, una estructura orgánica, pero a la vez mecanizada. No se parecía a ningún concepto de nave espacial que hubiera visto en películas o leído en libros de ciencia ficción. No era solo una máquina. Parecía tener vida propia, latiendo lentamente,
como si estuviera observando el mundo que había debajo. El barco flotaba sobre la ciudad, silencioso y amenazador. Un rayo atravesó el cielo a su alrededor, iluminando su silueta y haciendo su presencia aún más aterradora. Sabía que esto no era un sueño, fue real. Era una prueba de que David había tenido razón todo el tiempo. Estaban aquí. El pánico se apoderó de mí. Si este barco era visible para mí, entonces otros también deben estar viéndolo, ¿verdad? Pero cuando salí corriendo a la calle, no había nadie afuera. Las casas de los alrededores permanecieron en silencio, como si yo fuera el único en presenciar este extraordinario acontecimiento. ¿Cómo fue posible? ¿Estaba alucinando? ¿O era eso parte de su plan? Corrí de regreso al interior, con el corazón acelerado. Sabía que esto no era una coincidencia. Sabían dónde estaba. Sabían que tenía los archivos de David, y ahora me estaban enviando un mensaje claro. Yo era su próximo objetivo. La pregunta era ¿qué haría a continuación? Con la visión de la nave alienígena todavía grabada en mi mente, supe que se me estaba acabando el tiempo. Volví a Crónica de Gavin al día siguiente con los archivos que me había dado David. Cada segundo parecía una cuenta atrás. Necesitaba actuar rápido, encontrar una manera de publicar la historia y exponer la verdad. Fue por lo que David había sacrificado su vida por mí. Pero al entrar al edificio, un sentimiento de desconfianza comenzó a envolverme como una pesada nube. El ambiente en la sala de redacción parecía extrañamente tranquilo. Mis colegas estaban ocupados escribiendo frenéticamente en sus computadoras como si nada fuera de lo común estuviera sucediendo. Pero sabía que no era así, algo andaba mal. La presencia de los hombres de negro seguía atormentándome mentalmente. Estaban detrás de cada mirada sospechosa, de cada conversación telefónica susurrada. Tan pronto como me senté en mi escritorio, mi jefe, el señor Thompson, apareció junto a él. Había algo diferente en su comportamiento. Estaba tenso, como si estuviera ocultando algo. Antes de que pudiera decir algo, me llamó a su oficina. El nerviosismo me golpeó como un golpe. Sabía que ese momento era crucial. En su oficina, Thompson cerró la puerta y se volvió hacia mí con una expresión extrañamente calculada. «Siéntate», dijo en voz baja y firme. Me senté tratando de mantener la calma, pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Se inclinó hacia adelante y me escudriñó con los ojos. «Recibí una llamada esta mañana», dijo. Una llamada importante, y créanme, es algo que no podemos ignorar. Sabía lo que vendría. Intenté ocultar mi ansiedad, pero el miedo empezó a invadirme. Thompson se enderezó en su silla y se frotó las sienes con las yemas de los dedos, como si estuviera pensando cuidadosamente en sus siguientes palabras. «Ellos saben lo que tienes». Y me dijeron qué hacer con eso. La traición fue como un golpe en el estómago. Thompson lo sabía todo y ahora estaba de su lado. ¿Crees que puedes publicar esto? ¿Crees que puedes asumir algo más grande que cualquiera de nosotros? Se levantó y caminó hacia la ventana, sin mirarme. Me dieron una opción: o destruyo lo que tienes o toda mi familia pagará el precio, y la tuya también. Mi mente estaba dando vueltas, tenía los archivos, tenía las pruebas, pero ahora todo parecía desmoronarse. Thompson era mi jefe, alguien en quien confiaba, o al menos quería confiar, y ahora me estaba obligando a una encrucijada: mantener la historia oculta o arriesgar la vida de todos los que me rodeaban. Caminó frente a mí y me tendió la mano. «Dame los archivos». «No puedo permitir que esto suceda. Te estoy dando la oportunidad de salir vivo de esto». Pero sabía que si renunciaba a lo que tenía, todo se acabaría. El sacrificio de David habría sido en vano. Salí de la oficina de Thompson aturdido, como en trance. No me dio opción. Me estaban obligando a destruir todo lo que había logrado, todo por lo que David había luchado y muerto. Era eso, o arriesgar la vida de mi familia y de quienes me rodeaban. El peso de la decisión fue abrumador. Cada paso que daba por la sala de redacción parecía aumentar la presión en mi pecho, como si estuviera caminando hacia mi propio fin. Me senté en mi escritorio, con los archivos de David escondidos en mi mochila, y observé a la gente a mi alrededor. No tenían idea de lo que estaba pasando. Para ellos el mundo seguía igual, sin cambios, sin amenazas invisibles. ¿Cómo podría exponer algo tan grande, tan terrible, sin poner a todos en peligro? Cogí mi teléfono y llamé a mi mamá. Ella respondió con esa misma voz suave que siempre me consolaba, preguntándome cómo estaba. Escucharla casi me hizo perder la compostura. ¿Cómo podría poner en riesgo a mi propia familia por una historia? ¿Qué pasa si fallé? Podrían ser los próximos objetivos. Sabía que los hombres de negro no tenían escrúpulos, ya habían matado a los colegas de David y claramente estaban dispuestos a hacerme lo mismo a mí.
Colgué el teléfono antes de decir algo que pudiera preocuparla, pero el peso de la responsabilidad parecía aplastarme cada vez más. Como periodista, siempre he sabido que nuestro trabajo puede ser peligroso. Pero nada me preparó para eso. Me enfrentaba a algo mucho más allá de lo que cualquier otro periodista podría imaginar. Fue una conspiración global o quizás universal que involucraba el futuro de toda la humanidad, pero al mismo tiempo era profundamente personal. Me estaban persiguiendo, monitoreándome, listos para actuar en el momento en que intentara exponer la verdad. Pensé en David, pensé en su sacrificio, su tranquila determinación. Sabía que moriría, pero estaba dispuesto a dar su vida para que la verdad fuera revelada. Y ahora aquí estaba yo, a punto de tirarlo todo por la borda. ¿Qué tengo que hacer? El miedo era abrumador, pero con él comenzó a surgir una determinación creciente. No podía dejar que el miedo ganara. Había mucho en juego. Me levanté de mi silla, con los puños cerrados por la ira y la frustración. Sabía que necesitaba encontrar una manera de evitar la traición de Thompson. No podía confiar en nadie allí. El tiempo se acababa, y la única pregunta que rondaba por mi cabeza era, ¿cómo podría hacer esto sin que me pillen? De pie frente a mi escritorio, con los puños cerrados y la mente acelerada, supe que tenía que tomar una decisión. Mi mente oscilaba entre dos extremos: salvar mi propia vida y la de las personas que amo, o exponer una verdad que podría cambiar el mundo. Era como si estuviera al borde de un precipicio, y cualquier paso que diera podía hacerme caer al abismo. Pero no hubo más tiempo para dudar. La verdad estaba en mis manos, y sabía que tenía que hacer algo con ella. La expresión del rostro de Thompson cuando me pidió los archivos nunca abandonó mi cabeza. Tenía miedo, sí, pero también había aceptado lo que se avecinaba. Para él el camino más seguro era la obediencia, la entrega a una fuerza mayor. Para mí eso no fue suficiente. David había arriesgado todo para asegurarse de que esos documentos llegaran a mis manos, y ahora estaba en mis manos decidir su destino. Sabiendo que Thompson estaba bajo el control de los hombres de negro, no podía confiar en la escritura del Crónica de Gavin para publicar la historia. Supervisaron todo, cada movimiento, cada palabra. Necesitaba pensar en otra estrategia, algo rápido, eficiente, pero que no pusiera en riesgo la vida de mi familia. El plan empezó a formarse en mi cabeza. Me iba a casa y desde allí usaba una red anónima para difundir el material en línea. Sabía que esto me expondría directamente al peligro, pero era el único camino que parecía viable. Con mi plan en mente, salí de la oficina con el corazón acelerado. No estaba seguro de poder escapar de todo esto, pero prevaleció la necesidad de hacer algo. Sabía que estarían vigilando mis pasos, pero si era lo suficientemente rápido, podría tener una oportunidad. Mientras conducía a casa, el miedo a que me siguieran crecía a cada paso. Con cada auto que se acercaba, mi cuerpo se tensaba. Sabía que el más mínimo error podría costar la vida de todos los que amaba, pero al mismo tiempo, la presión de hacer lo correcto me mantuvo concentrada. No podía simplemente aceptar el silencio y la sumisión, sabiendo que la humanidad estaba a punto de enfrentar algo que no podía entender. Al llegar a casa, hice todo lo más rápido posible. Encendí la computadora, me conecté a la red anónima y comencé a subir los archivos de David a diferentes plataformas. Sabía que una vez publicado esto, no habría vuelta atrás. Que el mundo sabría la verdad. El problema era que una vez que presionara el botón enviar, mi vida también quedaría marcada para siempre. Con la pantalla de la computadora frente a mí y la barra de progreso de carga moviéndose lentamente, una sensación de urgencia se apoderó de mí. Sabía que se me estaba acabando el tiempo. Cada segundo parecía prolongarse, como si el mundo a mi alrededor se congelara, mientras mi mente gritaba que necesitaba terminar esto lo más rápido posible. Cuando finalmente terminó la carga, sentí una extraña mezcla de alivio y temor. La verdad ahora estaba fuera de mis manos, entregada al público, pero sabía que las consecuencias apenas estaban comenzando. Cerré la computadora portátil, borré cualquier rastro de mis acciones y me senté por un momento, tratando de procesar lo que acababa de hacer, pero antes de que pudiera respirar profundamente, una luz brillante iluminó la ventana de la habitación. Corrí hacia allí y con el corazón en la garganta vi un coche negro aparcado al otro lado de la calle. Me habían encontrado. La desesperación empezó a invadirlo. Sabía que no tenía mucho tiempo. Agarré una mochila con un mínimo de pertenencias y me dirigí a la puerta trasera, tratando de mantener la calma. Necesitaba desaparecer antes de que entraran, pero cuando me estaba preparando para irme, sonó el teléfono. Era mi madre. Su voz era tranquila, despreocupada, y me preguntaba si estaba bien, pero por dentro estaba en pánico. ¿Ya habían acudido a ella? ¿Estaba mi familia en peligro por lo que había hecho?
Dije lo menos posible, tratando de calmarla y asegurarle que todo estaba bien, pero la verdad era que no sabía qué iba a pasar después. Cuando colgué el teléfono, sentí que el mundo a mi alrededor empezaba a desmoronarse. Los hombres de negro estaban aquí, lo había tirado todo, lo había arriesgado todo y ahora lo único que podía hacer era huir y esperar que la verdad que había expuesto tuviera un impacto. Antes de salir por la puerta trasera, miré hacia atrás, a mi casa, a mi vida, a todo lo que sabía. Estaba dejando todo atrás, sin saber si algún día volvería. La única certeza que tenía era que el mundo ya no era el mismo. El barco que había visto, los secretos que David había revelado, todo apuntaba a algo mucho más grande. Algo a lo que la humanidad aún no estaba preparada para afrontar. Mientras me alejaba en la oscuridad de la noche, una pregunta me atormentaba. ¿Qué pasaría ahora? Yo había hecho mi parte, pero ¿sería suficiente? La conclusión de esta historia, a pesar de ser tensa y llena de misterio, nos hace reflexionar sobre el precio de la verdad y las consecuencias que surgen cuando nos enfrentamos a secretos tan profundos. ¿Deberíamos, ante una amenaza invisible e implacable como los hombres de negro, sacrificar nuestra seguridad personal en nombre de revelar una verdad tan grande? Y lo más importante, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para exponer algo que podría cambiar la percepción de la humanidad para siempre? Si estuvieras tú en el lugar del protagonista, ¿qué harías? Si te gustó esta historia y quieres seguir siguiendo historias como esta, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias. Cada me gusta y suscripción nos ayuda a ofrecerle contenido más intrigante y misterioso. Hasta la próxima.